Hola a todos, es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes en este webinar. Soy Pablo Mate, gerente de inversiones y productos, y en nombre de Sur Inversiones les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Hoy conversaremos acerca de los desafíos y las perspectivas que presenta el mercado inmobiliario local, así como también acerca de nuestros fondos. Les recuerdo que tenemos un chat dispuesto para que nos hagan llegar sus inquietudes, las que abordaremos al final de nuestra conversación. Antes de comenzar, quisiera hacer un breve repaso de los principales hechos que han afectado a este mercado. En 2018 y 2019 hubo colocaciones muy puntuales de fondos de renta inmobiliaria que muchos inversionistas buscaban por sus atractivos dividendos. Esto causó una sobredemanda de este tipo de fondos, reflejado en un aumento importante de las transacciones en la bolsa, así como también un alza de precios bastante mayor a sus valores contables. Desde el estallido social, vimos una corrección de esta demanda en la bolsa, generando una caída importante en los precios. Y luego agregamos el COVID, que generó un cambio un poco más estructural en el activo, particularmente en la renta comercial. Para profundizar en esto, hoy nos acompaña Juan Felipe Pérez, vicepresidente de gestión de activos, y Víctor Guevara, director de adquisiciones, ambos de Sur Investment Management. Juan Felipe, Víctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos. Gracias, Pablo. Un placer estar acá en este espacio. Muchas gracias, Pablo. Un placer estar acá. Muchas gracias a ustedes. La idea es poder conversar y abordar los desafíos y proyecciones que enfrenta el mercado inmobiliario local. Y quiero entrar directo al grano, Felipe. Si empezamos a dar una mirada hacia el futuro, muchas empresas han comenzado a implementar sistemas de trabajo mixto o están en proceso de hacerlo, cambiando el uso de las oficinas tal y cual como lo hemos conocido. Ustedes, en Sur Investment Management, ¿qué están viendo respecto a estas tendencias? Bueno, Pablo, esta pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia grandes cambios que se venían gestando desde antes, acelerando tendencias en la industria y cambios en la forma en la que usamos los espacios. Mucho se ha discutido sobre el futuro de las oficinas, y aunque aún existe incertidumbre en cómo y cuándo vamos a regresar, lo que está claro es que estamos ante una nueva realidad. Efectivamente, estamos viendo que el trabajo mixto es lo que se está imponiendo para este retorno que se está dando a las oficinas. Y hay dos factores que influyen en esto. Lo primero es que se comprobó que el trabajo desde fuera de la oficina es posible. Ahí estamos viendo que las empresas eliminaron paradigmas del trabajo remoto y se entendió que es posible y puede ser eficiente y productivo. Y también desde los empleados se eliminaron tiempos muertos, sobre todo en desplazamiento, que generó mayor tiempo libre para las personas. Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor que estamos identificando es que los espacios de oficinas son fundamentales también para cierto tipo de tareas y procesos que de manera remota pues no se podrían llevar a cabo. Es un espacio indispensable para procesos, por ejemplo, de coordinación, de colaboración, de desarrollo del talento y de generación de cultura corporativa. Entonces, cuando estos dos elementos se mezclan, es que se hace y nace este esquema mixto y es el que mayormente están considerando las empresas en este momento. Esto a su vez, este esquema mixto genera una necesidad de flexibilización de las condiciones de contratación de estos espacios, no solamente en el espacio que se genera, sino en el tiempo de contratación y también en algunos servicios que se otorgan en estos espacios. Es por eso que vemos que los espacios de coworking empiezan a ganar nuevamente importancia, porque es la oferta que está hoy atendiendo pues, y desde hace algún tiempo estas necesidades. Nuestra visión en Sur Investment Management es tener un modelo inmobiliario dual, donde la gran parte de los edificios esté bajo el modelo tradicional y que atienda estas necesidades fijas de las empresas, pero que al mismo tiempo en esos edificios podamos tener un porcentaje menor bajo este modelo de trabajo flexible y de espacios flexibles. Así entonces, como lo mencionaba, atendemos las necesidades fijas de las empresas, pero al mismo tiempo estamos atendiendo estas necesidades, de flexibilidad. Esta conclusión a la que estamos llegando se obtiene después de una investigación profunda, no solamente basada en la visión de expertos del sector que han sacado, muchos documentos y estudios, sino que también es un proceso de entendimiento con cada uno de los arrendatarios que hoy gestionamos, de sus necesidades y de cómo están viviendo este proceso de regreso a las oficinas. Estamos entendiendo a detalle esa visión del arrendatario. Y todo este entendimiento es el que nos permite, como vemos acá en la lámina,
desarrollar 5 pilares que soportan nuestra propuesta de valor. La primera es la flexibilidad, lo mencionábamos, atender estos sistemas de trabajo híbrido es la prioridad y así tenemos que desarrollar los activos. La segunda es la integralidad y lo llamamos un todo incluido, las empresas no solamente quieren el espacio, sino que están buscando soluciones de tecnología, están buscando la habilitación del espacio, el mobiliario y otros diseños que puedan atender de mejor manera pues esas necesidades. El tercer pilar que estamos viendo sin duda es el tema de bienestar y sustentabilidad, lo cual digamos que fruto de todo el tema de la pandemia y demás, para las empresas y los empleados, cada vez más es importante el tema de salud. Temas como la calidad del aire, la acústica, el confort térmico son una prioridad y lo estamos desarrollando dentro de la propuesta. Como cuarto paso vemos el tema de diseño, donde estos espacios flexibles, esta dualidad entre el trabajo presencial y el trabajo virtual va a requerir grandes cambios y desarrollos en cómo se distribuyen los espacios al interior de las oficinas y también en el mobiliario, cómo se adecua pues, para poder atender esas necesidades. Y finalmente en tecnología, que se venía también desarrollando mucho en los últimos tiempos, estamos viendo edificios más inteligentes y eficientes y desarrollando sistemas que atiendan este tema de flexibilidad puntualmente, con sistemas que puedan ayudarnos a reservar salas, reservar puestos de trabajo, que nos ayuden a tener información de cómo se van ocupando esas oficinas y que sea esto funcional para la arrendataria. Perfecto, muy claro tu presentación respecto a las tendencias. Felipe, tú que estás a cargo de la gestión de los activos que están en los fondos inmobiliarios de Sura, ¿cómo afectan estas tendencias que recién veíamos en las oficinas que tienen en los fondos que ustedes administran? Bueno, aquí aunque se tiene riesgo de que arrendatarios pues sin duda quieran reducirse o terminar algunos contratos, estamos viendo esta coyuntura como una oportunidad. Principalmente vemos 2 factores para esto. El primero es que tenemos un portafolio muy sólido. Administramos inmuebles de primer nivel y con excelente ubicación. Además, tenemos excelentes arrendatarios y contratos de arrendamiento con duración media cercana a los 5 años, 4.7 años en promedio para ser más exacto, lo cual genera una amplia estabilidad de los flujos para los activos. Y el segundo factor importante para mitigar, digamos, estas situaciones es que tenemos la capacidad de gestionar directamente nuestros activos. Estamos en contacto directo con cada uno de los arrendatarios para entender esas necesidades y poder anticiparnos a esas decisiones que van a querer tomar. No solo con foco en esas necesidades de los arrendatarios, sino que vamos más allá y llegamos a entender los usuarios, los empleados de esos arrendatarios, qué están requiriendo para poder desarrollarlo dentro de nuestra oferta. Lo anterior sin duda nos da herramientas para una gestión proactiva de esta coyuntura y poder atenderla pues de una manera adecuada. Entonces aquí es que efectivamente ya en nuestra oferta está incluida parte de esta solución, todo lo de las tendencias que veíamos, y por medio de alianzas con expertos es que hemos podido desarrollarlos. Tenemos alianzas desde operadores de espacios flexibles hasta servicios de arquitectura y diseño de espacios. Muchas gracias Felipe. Voy con Víctor. Otro tema que se ha tomado en las conversaciones en la renta comercial es la logística, que ha presentado un acelerado avance producto de la pandemia. ¿Qué oportunidades están viendo ustedes como Sura Investment Management en el área de logística? ¿Qué tal, Pablo? Sí, mira, interesante pregunta. La logística hoy día, si ustedes ven en la presentación, la página que tengo acá, hay un dato que es súper fuerte. Para generar las mismas ventas para online versus la venta física, se necesitan 3,5 veces más espacio. Eso es un dato increíble porque se necesita más espacio. En cuanto a mayores niveles de inventario para la venta online, se necesita mayor diversidad de productos, se necesita también la logística inversa, que es todo lo que viene siendo las devoluciones. Por lo tanto, aquí ha generado, dado este crecimiento, este trabajo remoto, el trabajo online, el teletrabajo ha generado que la demanda por
compras online haya crecido indudablemente y eso ha generado también un aumento por la demanda por metros cuadrados logísticos. Entonces, eso es el gran crecimiento que viene hacia el mercado, que es lo que nosotros como Sur Investment Management estamos evaluando. Ya tenemos experiencia en el mercado local, ya tenemos algunos activos y estamos evaluando otros activos para seguir creciendo con nuestro fondo. Y eso mismo nos hace ver, y lo interesante de eso es, si se fijan en el gráfico que está de barra a mano derecha arriba, se van a dar cuenta que las expectativas en marzo de 2020 de que las tasas se iban a mantener era prácticamente el 80% de las expectativas del mercado. Hoy día eso ha cambiado y ya esas expectativas están en 50% que van a disminuir las cap rates del mercado versus un 50% que se van a mantener. Por otro lado está el tema de las vacancias y ahí podemos ver cómo los diferentes mercados en Latinoamérica, donde está Sura, se han podido comportar y vemos que particularmente el caso de Chile hubo un aumento de vacancia en el periodo marzo 2020 a comienzo del año 2020, pero eso rápidamente se recuperó y eso demuestra la importancia de este activo y el crecimiento que ha tenido. Bien, me gustaría entrar un poco más en detalle en los fondos de Sura. Felipe, ya que con todo lo que hemos conversado y sumado a lo que uno ve en el diario, uno se pregunta cómo le estarán yendo los fondos. Y para ser bien concreto, me gustaría saber dos cosas. Primero, cómo están las vacancias de los fondos. Y segundo, cuánto de lo que se factura mensualmente lo están pudiendo cobrar efectivamente. Bueno, Pablo, acá vemos, tenemos una vacancia en términos generales con buenos resultados, principalmente para el Fondo de Rentas 3 y para el Fondo de Rentas 2, donde tenemos vacancias por debajo del mercado. Estamos en cero, sin ninguna unidad disponible en el Fondo de Rentas 3 y solamente con el 6.6% de vacancia en el Fondo de Rentas 2. Para el Fondo de Rentas 1 tenemos retos importantes, estamos situándonos por encima del 20% para el cierre de marzo. Esto como consecuencia de algunos vencimientos de contratos a finales del 2020 y principios del 2021, los cuales no se renovaron por el tema de impactos en la pandemia. Tenemos, pasando acá al tema de vencimientos, que es un factor bien importante que estamos siguiendo, vemos que en los próximos 12 meses, en el periodo de marzo del 2021 a marzo del 2022, se van a estar venciendo 12 contratos de arrendamiento. Nos estamos adelantando a esos riesgos y hemos podido ya lograr la renovación de 6 contratos de estos 12. Y aquí un dato importante para el Fondo de Rentas 1, que es el que, digamos, mayor reto tiene, es que el 75% de esos ingresos que se vencen en los próximos 12 meses ya están efectivamente renovados, pues lo cual genera bastante estabilidad. Por el lado de la recaudación, tenemos excelentes noticias. De lo que hemos facturado en los últimos 12 meses, en el periodo de marzo del 2020 a marzo del 2021, hemos recaudado casi el 100% de lo que hemos facturado. Acá esto gracias a un gran trabajo que se ha realizado en el equipo de gestión de activos y las diferentes áreas de operaciones. Vemos que la morosidad remanente para, por ejemplo, el Fondo de Rentas 1 es solo 5 millones de pesos y para el Fondo de Rentas 2 es 5.5 millones de pesos, que comparado con lo que facturamos mensualmente en estos fondos, pues es muy bajo porcentualmente. Entonces, en resumen, acá tenemos una vacancia controlada y con una excelente gestión de cobros, lo que se refleja en los dividendos y obviamente en la rentabilidad esperada. Quería conversar respecto al precio en bolsa y también hablar un poco de la renta residencial. Así que vamos a esperar que se nos suma Víctor para poder abordar esos temas. Así que yo, para Felipe particularmente, no tenía más preguntas puntuales. Sí, me gustaría hacer un pequeño repaso, antes que llegue Víctor, de lo que estuvimos conversando. Primero, hablamos de las tendencias del mercado de la renta comercial, en la que se observa una mayor necesidad de flexibilidad, básicamente en el rediseño de los espacios, que estos sean más amigables con el medio ambiente, que cuenten más servicios, con más servicios, que sean no solo, como decía, amigables con el medio ambiente, sino que con la comunidad, entre otros factores que están liderando estas tendencias.
También, Felipe, algo nos contaba respecto a que estas tendencias se están empezando a gestionar en los fondos de Sura mediante alianzas para ir adaptando las instalaciones de los activos en la medida que se van necesitando y de acuerdo a las necesidades propias de los mismos arrendatarios que hoy día existen, que tienen contratos que tenían una duración en torno a los 5 años, 4,7 creo que nos decía Felipe. Así que eso también es importante, estas tendencias que se están dando en el mercado, se están empezando a gestionar para ir adaptando nuestros activos que están en el fondo, para ir adecuándose y sumándose a estas tendencias. Por otro lado, los niveles de cobrabilidad y los cánones de arriendo están en niveles aceptables, razonables. Particularmente la cobrabilidad está muy buena, la vacancia en el fondo Renta 1 veía que estábamos un poco más elevados, pero lo que sí estaba pasando es que los fondos están recibiendo los flujos esperados. Y ahí yo me quería agarrar un poco de estos temas que estábamos conversando con Felipe para preguntarle a Víctor, y avísenme si ya lo tenemos disponible. Si ya lo tenemos disponible, para poder preguntarle respecto a qué es lo que pasa con el mercado, que nos pueda él dar su visión. Yo les podría comentar la opinión y voy a ir avanzando con eso mientras no esté Víctor. Como decía en un principio, durante 2018-2019 vimos una demanda importante en los fondos de inversión inmobiliaria en mercado secundario porque no habían colocaciones de este tipo de fondos por parte de las gestoras, o si es que habían eran colocaciones muy pequeñas. La búsqueda de esos retornos de dividend yield, de retorno por dividendos que nos entregan los instrumentos, los fondos de renta inmobiliaria, particularmente la renta comercial, es bastante atractivo. Entonces, cuando uno compra estos instrumentos en bolsa, lo que está pagando es un precio por el activo que me genera un dividendo. Esta sobredemanda llevó a tener incluso valores en mercado secundario, en la bolsa, con un premio, es decir, se transaban por sobre el valor de los activos, producto de este desbalance entre oferta y demanda. Y cuando llegó el estallido social, el alza que había tenido en los precios, porque recordemos también que son instrumentos muy poco líquidos, generó que muchos clientes se quisieran salir y se vieron en la dificultad de que la liquidez se escapó del mercado. Y eso hizo que los precios cayeran de forma importante. Hoy día estamos viendo que en el mercado los fondos más grandes que tienen liquidez tienen un descuento en torno al 35% respecto a su valor cuota. Y los fondos de Sura, que son un poco menos líquidos, tienen un descuento que es menor, pero eso es producto de la baja liquidez. Ahora, ¿qué es lo que puede explicar un poco este descuento? Primero, estamos viendo que nos contaba Felipe recién, Juan Felipe, respecto que los arriendos están sanos, es decir, se están haciendo gestiones con los arrendatarios respecto a remodelaciones o a adecuaciones de los activos para ir ajustándose a estas nuevas tendencias. Eso genera incertidumbre. Aquí tenemos un primer factor. Todavía no sabemos, ni los que administran los fondos, ni el mercado en general, cómo va a evolucionar las metodologías de trabajo, cuán flexible, cuán híbrido va a ser, cuán mixto, cuánto en la casa, cuánto en las instalaciones y cómo se van a ir haciendo uso de esas instalaciones. Por lo tanto, esa incertidumbre refleja un riesgo que yo lo puedo llevar a precio. Eso por un lado. Segundo, hemos hablado o se ha escuchado en los medios hablar de potenciales cambios tributarios. Ahí tenemos otro factor de incertidumbre y la incertidumbre genera riesgo. Y tercero, el tema político que estamos viviendo. Estamos en un proceso de cambios que tampoco tenemos certeza respecto a cómo va a evolucionar este proceso y la afectación que van a tener en los distintos mercados. Por lo tanto, el poder encontrar fondos o el poder tener estos riesgos, bien digo, el tener estos riesgos, ¿qué es lo que hace? Estos fondos más o menos, por ejemplo, los fondos de Sura, y Juan Felipe, corrígeme si estoy equivocado, están dando en torno de una rentabilidad por retornos de entre 5, o en torno a los 5,5, me quiero quedar con algo más conservador, pero 5% real anual.
pensando como un dividendo respecto a la persona que entró como con su valor cuota inicial. Es más o menos ese nivel, ¿cierto? Así es, Pablo, aproximadamente eso. Perfecto. Si uno toma el valor que está en bolsa, que es menor al valor libro, lo que está haciendo es comprar con un descuento un flujo futuro, ¿cierto? Y ese flujo futuro hoy día se están descontando cerca de 120 puntos base. ¿Y eso qué significa? Que yo podría encontrar rentabilidades en torno al 6,5. O sea, lo que hoy día yo le estoy exigiendo, lo que el mercado le está exigiendo a este tipo de instrumentos que a valor cuota, a valor NAV, están entregando entre un 5 y un 5,5 real anual. Esto el mercado le está exigiendo al menos un 100, un 1% más, estamos hablando de UF más 6. Eso es lo que está en mercado secundario e incluso podemos ver algo más. ¿Y por qué se hace esa exigencia? Por producto de los riesgos que estábamos hablando recientemente. Entonces, eso explica un poco la, la, la diferencia entre el valor cuota que se publica en la CMF versus el precio en bolsa. Ahora veo que tenemos a Víctor de vuelta. Víctor, yo estaba ahondando y estaba conversando en la pregunta que me había quedado contigo, que te nos caíste, respecto a las diferencias entre el valor cuota de los fondos versus el precio en bolsa, y yo mencionaba y hacía referencia a 2 puntos, no sé cómo lo estás viendo tú, por favor, si nos puedes complementar un poco. Yo comentaba respecto a los riesgos que hoy día existen, que están revisando los inversionistas y que lo están transfiriendo a un descuento o a exigirle un mayor retorno esperado a este tipo de activos. Víctor, te doy el pase para que nos volvamos a la pregunta en que estábamos, que es justamente eso. Muchas gracias, Víctor. Sí, gracias. Primero disculparme, la verdad hubo un problema tecnológico. Oye, sí, efectivamente es tal cual tú lo dices. Hoy día yo te diría que es un tema generalizado a la industria. Si pueden ver, y no sé si es posible proyectar mi pantalla, si no lo vamos viendo, pero perfecto. Mira, básicamente acá ha sido un problema generalizado a la industria. Veníamos, como tú bien decías, desde un comienzo, antes de el estallido social, con un activo muy valorado, con muy buenas transacciones. Estábamos viendo valores sobre algunos fondos que tenían un premio sobre el valor libre del orden de un 50%. Bueno, y empieza a venir desde el estallido social, viene la pandemia, viene también todos los problemas de movilidad que empiezan a generar ciertas expectativas que empiezan a disminuir respecto a este tipo de fondos. Viene también una reforma tributaria que afectó el aumento del pago de las contribuciones, si se acuerdan, la sobretasa. Entonces, hoy día, tal cual tú lo dices, todos los fondos inmobiliarios de la industria han sido golpeados básicamente también por un tema de expectativa de lo que va a pasar, tanto en el tema de lo que se hablaba de las oficinas, el teletrabajo, también el tema de las reformas que puedan haber. Se ha hablado mucho de reformas tributarias, de aumentar los impuestos, se ha hablado también y también está el tema político, el tema coyuntural, de que hay ciertas expectativas de que la gente no está o no sabe lo que va a pasar. Y eso es justamente lo que tú dices. Hoy día un fondo que está dando un dividend yield en torno a un 5,5, un 5, claro, efectivamente esto va a aumentar, aumenta 100 puntos base, 120 puntos base más en riesgo, y eso es lo que hace que hoy día el mercado lo esté valorizando con un valor bastante más bajo que su valor libre. Esperamos también nosotros, y en la medida en que los fondos se vayan mejorando esas perspectivas con el tiempo, esas proyecciones vayamos teniendo mayor claridad, eso va a ir mejorando los valores de las cuotas transadas, y eso esperaríamos llegar luego hacia un valor libre. Es un poco complementando lo que tú habías dicho. Perfecto, Víctor. Muchas gracias. Bueno, parte de los eventos en vivo caerse, así que aquí estamos ya de vuelta los tres. Eso, Pablo, demuestra que esto no era pregrabado y que esto es en vivo. Son errores normales de envío. Son las cosas que pasan, pero bueno, estamos siempre para poder ir tomando esta instancia. Y no me quiero distraer con esto, quiero quedarme contigo, Víctor, por si te vuelves a caer, porque hablamos contigo hace un rato atrás del mercado oficina, también hablamos
de la logística, y si bien esos son activos que componen los tres fondos de los fondos inmobiliarios de Sura, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de la renta residencial. Hemos visto en el mercado que este activo ha estado súper activo en esta estrategia, y yo quería que brevemente nos puedas contar qué estás viendo tú, qué está viendo Sura Investment Management respecto a la renta residencial. Mira, a ver, es un mercado que, a ver, primero que nada, sabemos todo lo que son los factores demográficos y los cambios sociales que han venido experimentando, impulsando la demanda, y eso han impulsado la demanda de viviendas tipo multifamily. Hay un aumento en los precios de las viviendas, también han ido aumentando las tasas de los créditos hipotecarios, ha habido también un efecto en la pandemia y hay que reconocer ahí lo que efectivamente hubo un empobrecimiento de la gente producto de estas restricciones, lo que hace que vaya cambiando el mercado de vivienda y la gente vaya prefiriendo arrendar que ir a una compra de una vivienda. Entonces, eso hace que esto es un activo de reconocida resiliencia histórica ante las crisis. Y vimos cómo esto, si bien en un comienzo tuvo un nivel de ocupación, bajó, claro, hoy día tuvo un 90%, etcétera, pero ya ese nivel de crecimiento hoy día ya está en ocupaciones en torno al 98% de los edificios, o sea, creció en el último trimestre, ha crecido muchísimo. Y eso muestra un poco justamente esa resiliencia que tiene este activo y la capacidad de la gente, porque recordemos, la vivienda es un bien de primera necesidad y es un bien que la gente siempre va a tratar de pagarlo por sobre otros compromisos que tiene. Entonces, eso ha sido súper interesante y obviamente en lo que lleva este año ya han ingresado 3 proyectos en operación, de los cuales ya en Chile, o sea, en Santiago, tenemos 71 edificios operando. Eso es un crecimiento que ha sido enorme, son 892 unidades más, y eso demuestra la gran demanda por este tipo de activos. El nuevo ingreso, vimos cómo se han creado nuevos fondos, cómo han ingresado inversionistas institucionales, y eso también estado muy activo. Y por otro lado, si nosotros vemos, comparado con otros países como Estados Unidos y otros países de Europa, la relación entre lo que se arrienda versus lo que se compra, nos queda muchísimo por crecer a nosotros. Por lo tanto, un mercado con un amplio crecimiento donde hay unas expectativas muy buenas. Muchas gracias, Víctor y Felipe, por su presentación. Bastante detallada y precisa, y la verdad quiero nuevamente hacer este cierre porque entre las distracciones que tuvimos, quiero que nos llevemos algunas ideas para la casa, ¿ya? Primero, hablamos lo que decía de las tendencias en la renta comercial, donde se necesita mayor flexibilidad, se necesita rediseñar los espacios, que estos cuenten con más servicios, que sean más amigables para los colaboradores, que hoy día los temas de ESG, de que sean sustentables con el medio ambiente, con las comunidades, entre otros factores que están liderando las tendencias. Ahora bien, Juan Felipe nos comentaba acerca de que estas tendencias ya se están implementando o se están empezando a adaptar los activos que tienen los fondos de Sura. Recordemos que Sura tiene 3 fondos de renta inmobiliaria, los 3 son de renta inmobiliaria comercial, principalmente de oficina. El fondo de renta 1 es 100% oficina, el fondo de renta 2 tiene oficinas y además tiene algo de logística, y el fondo de rentas 3 tiene logística y oficina también. Lo que se está haciendo es que se está comenzando a ir adaptando en conjunto con los arrendatarios actuales que tienen contratos que aún permanecen en el tiempo, o al menos les quedan 5 años. Por lo tanto, es importante tener esta gestión con estos arrendatarios, porque la idea es adaptar las instalaciones a las nuevas tendencias, pero también con nuestros arrendatarios. Finalmente, son relaciones de largo plazo. Y esto se está haciendo mediante alianzas con expertos. No es solo Sura, no es solo Juan Felipe o Víctor que están acá con nosotros, sino que se están apoyando de expertos para poder hacer estas adaptaciones en conjunto con los arrendatarios.
Por otro lado, como decíamos hace un momento atrás, los niveles de cobrabilidad y los cánones de arriendo están bastante sanos, por lo tanto se están recibiendo los flujos y coincidentemente el tema que conversábamos respecto al precio en bolsa que está reflejando una mayor necesidad de premio por riesgo ligado a la incertidumbre respecto a cómo se van a adaptar los activos a las tendencias del mercado laboral, así como las incertidumbres respecto a aspectos tributarios y políticos. Con esto, los retornos esperados, como les decía hace un rato atrás, pueden en bolsa ser bastante más atractivos, en torno a 6% real anual, considerando el descuento, incluso un poco más, dependiendo del fondo que uno vea. Por otro lado, vimos el tema de la logística. Es un activo con atractivo crecimiento, que tiene atractivo retorno. Hoy día ya es parte de nuestros fondos y se están haciendo y se han evaluado proyectos particulares para incorporarlo en los fondos que tenemos. Por lo tanto, Sura está haciendo gestión activa en este mercado para aprovechar esas oportunidades que nos da el cambio en las tendencias. Finalmente, el COVID ha abierto muchas oportunidades en distintos frentes y es muy importante adelantarse a eso y poder aprovecharlo. Y finalmente, si bien la renta residencial no es parte de estos fondos, como es algo que se ha estado hablando y nuestro webinar habla del mercado inmobiliario local, los desafíos y las perspectivas, una de las perspectivas es la renta residencial. Ahí hay bastante oportunidad, ha sido un mercado muy resiliente, como decía Víctor, la vivienda es un bien de primera necesidad, ha quedado demostrado que la gente se preocupa dentro de sus deudas, de lo primero es pagar donde vive, por lo tanto hay harta oportunidad ahí y yo espero estar pronto contándoles novedades al respecto. Quiero cerrar nuevamente dándole las gracias a nuestros invitados por su participación y me gustaría revisar algunas preguntas del público. Como estamos en vivo, me las están, y no tengo acceso al chat, me las están enviando por WhatsApp, así que las voy a revisar en un segundo. Un segundo, por mientras, no sé si alguno de ustedes me quisiera complementar. Vamos a chequear. Mira, me preguntan, los datos que mostramos de vacancia, son a marzo de 2021, ¿cierto? Me preguntan cómo están a mayo 2021, si alguno me pudiera contestar brevemente. Pablo, están en niveles muy similares. El fondo de rentas 1 con retos, como lo veíamos, ahí sobre el 20%. Para el fondo de rentas 1 continuamos, digamos, en 0% de vacancia, es decir, full ocupado. Y para el fondo de rentas 2, sí hemos podido realizar una colocación, por lo cual esa vacancia va a bajar importantemente para el cierre del segundo trimestre. Perfecto, muchas gracias. Me preguntan por las bajas significativas, y aquí es importante también poner en contexto y ver si efectivamente es así o una percepción. ¿Cómo se explicaría la baja significativa en los dividendos de los fondos de inversión inmobiliaria de junio de 2021 respecto a los promedios de los dividendos anteriores? Bueno, básicamente lo que se ha tenido en consideración para cada uno de los fondos, el fondo 3 tuvo un reparto bien interesante, el 2 también, el 1 ha sido más bajo. Básicamente, como hemos enfrentado y mostró Juan Felipe algún nivel de vacancia en el fondo 1, también hubo ahí varios prospectos que tenemos de negocio y esperamos que esos dividendos se mejoren hacia los términos del año, pero va bien relacionado también con la colocación y con las proyecciones. Recuerden que hay que ir manejando lo que son los dividendos provisorios del fondo respecto al dividendo de cierre. Entonces, ahí tuvimos un análisis un poco más conservador de lo que podría pasar, pero esperamos que si nos acompañan las colocaciones, eso mejore durante lo que queda del año. Perfecto, súper claro. Tengo otra pregunta. Me dicen,
Bueno, me preguntan, ¿qué pasa con el Fondo Rentas 3 y LATAM Airlines? No sé si todos saben, pero el fondo Rentas 3 tiene de arrendatario a LATAM Airlines en distintas activos, en distintos edificios. Ahí sí nos pudiera explicar un poco más respecto a cómo está la situación actual. Recordemos que ellos se acogieron al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos, entonces nos preguntan nuestros clientes qué situación estamos con la TAM y cómo esto afectaría a los flujos y a los dividendos futuros. Muchas gracias. Bueno, Pablo, voy a tomar yo la pregunta. Mira, con la TAM tenemos pues esta deuda previa al Chapter 11 este mes y 25 días que estamos gestionando continuamente. Posterior a esta reorganización, a que la TAM entró en Chapter 11, ellos venían pagando oportunamente todas sus rentas, tanto en gastos comunes como en rentas, pues están totalmente al día, pues, y no tenemos pues ningún pendiente con ellos. En las últimas semanas recibimos y estuvimos en conversaciones con la TAM. Ellos, recuerden que tienen 3 contratos con nosotros. Ellos tienen el edificio Huidobro, ellos tienen el edificio corporativo en Renca y tienen el edificio de Estado 10. Entonces, en Huidobro lo que están proyectando es poderse quedar a largo plazo. Ellos están haciendo una reducción general de los espacios como se había planteado desde el modelo financiero de la inversión en estos activos. Entonces están pensando en quedarse en largo plazo en Huidobro. Por el lado de Renca, pues como estaba considerado en ese modelo financiero, la entrega de las oficinas está planeada para marzo del 2022. Hemos ahí tenido conversaciones para prorrogarlo un poco y ya les cuento un poco lo que hemos podido desarrollar con este proyecto que nos estamos soñando en este activo. Y finalmente, en Estado 10, Estado 10 funcionaba como este tema de call center para la TAM que no venían usando hace más de un año, y fue por eso que hicieron un rejection del contrato, lo cual pues obviamente ya nos tiene con este contrato en nuestra disponibilidad y gestionando para poder colocarlo lo antes posible. Sin embargo, como les digo, el edificio de Huidobro se va a extender o se podría extender a largo plazo, y con el edificio corporativo de Renca estamos en este momento ya en pleno desarrollo de un gran proyecto en este inmueble. Tenemos estudios ya realizados y trabajando con arquitectos. Nos estamos soñando un activo que pueda atender todas las necesidades logísticas que se están generando. Estamos pensando tener espacios de bodegaje flexible, tal vez dark stores. Queremos tener algo de oficinas en este activo también. Entonces estamos en pleno desarrollo. Nuestra idea es, independiente de si la TAM decide quedarse un poco más en este activo, nuestra idea es estar listos para marzo del 2022, poder iniciar el desarrollo como lo teníamos pensado desde la inversión. Mira, ahí yo quiero complementar a Juan Felipe algo bien importante. Nosotros cuando evaluamos estas alternativas, siempre supimos que la TAM se iba a ir porque ellos tenían en su expectativa de hacer un edificio corporativo en Ciudad Empresarial, lo cual se dejó de lado producto de toda su situación financiera. Entonces, de hecho, hemos trabajado justamente esa línea. Pensábamos que el edificio Huidobro lo iban a dejar, pero la verdad es que hay una intención de mantenerse en ese sector. Ellos como compañía también se redujeron y todavía tienen ahí en el corporativo Renca su data center. Por lo tanto, hay un plazo mayor de extensión a lo que ellos nos habían propuesto respecto a lo que estaba inicialmente pensado. Lo cual es positivo para el fondo. Y respecto a Estado 10, si bien era un contrato que tenía otra expectativa de duración, tampoco representa un valor significativo de los ingresos, estamos hablando del orden de un 5%. Por lo tanto, y es algo que está en el mercado con una muy buena conectividad en el centro de Santiago, ya está alejado de Plaza Italia, tampoco está ahí encima. Entonces, la verdad es que hemos visto bastante interés, sobre todo porque son oficinas habilitadas en muy buen nivel, como para hacer una recolocación de ese activo. Pero en ese aspecto le diría que esperamos prontamente
de esta disposición que tenemos el activo, poder colocarlo rápidamente, además a un valor muy competitivo de mercado. Pero fue evaluado también dentro de los análisis que tuvimos a rentas por muy bajo el mercado que está cobrando en el centro de Santiago. Yo diría en torno a un poco más de lo que se arrienda en Ciudad Empresarial. Entonces, la verdad es que estamos bastante tranquilos con eso y además nos ha favorecido la extensión y la posibilidad de extender el corporativo que estaba ahí al lado del aeropuerto y también el edificio de Huidobro. Entonces, en ese aspecto es bastante positivo. El resto, como decía Juan Felipe, los contratos, la TAM ha ido pagando, está al día en sus gastos comunes, está al día en todos sus gastos y nosotros hemos podido entregar dividendos en este fondo sin ningún problema y esperamos, de hecho, mantener los niveles de dividendos del fondo durante lo que queda de este año. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Y Juan Felipe, a ti también. Otra de las preguntas que nos hacen, y algo lo tocaron ustedes acá, es respecto a la posibilidad de la reconversión de ciertos activos que pudieran ser eventualmente más riesgosos hacia otras estrategias que sean menos riesgosas. Por ejemplo, nos preguntaban si hay edificios de oficinas que se pudieran cambiar a renta residencial. Eso ahí yo lo veo más difícil, no sé qué opinan ustedes, pero sí también nos preguntan respecto a oficinas que se pueden transformar en temas de logística, que es un poco lo que comentaba recién Juan Felipe. No sé si podemos profundizar un poquito más en eso, en términos generales, más que enfocarnos al activo, sino que el tema de la potencialidad de la reconversión. Sí, a ver, yo creo que es muy, muy relevante a ver, la reconversión es interesante, así como veíamos activos que oficina tradicionalmente, lo que explicaba Juan Felipe, se arrendaban a un contrato de largo plazo. Hoy día estamos buscando contratos flexibles. Efectivamente, sí pueden haber reconversiones de activos en la medida también que las condiciones físicas lo permitan. Pues desde entrar en un zócalo, entregarlo en una ocupación de la última milla. Ese tipo de reconversiones pueden ser interesantes, o de repente he visto algunos cambios que se han hecho de estacionamientos que o parte de estacionamientos que se han hecho con mini bodegas en algunos edificios, pensando en esto de la última milla. Pero básicamente yo creo que es un camino que puede reinventar bastante bien los activos inmobiliarios. No sé si Juan Felipe quieres complementarme algo. Sí, Víctor, solamente mencionar que depende mucho de la estructura de esos activos. Por eso es que este activo de Renca lo estamos pudiendo digamos, modificar para que, habiendo sido construido en su momento para un tema de oficinas, la estructura es lo suficientemente estandarizada como para poder desarrollar de alguna manera espacios donde se puedan almacenar pues, elementos. Es un edificio de 4 niveles y un zócalo que nuevamente se presta para hacer este tipo de modificaciones. En otros edificios, pues lo estamos buscando, lo estamos conversando con diferentes actores del mercado. Sin embargo, cuando las condiciones técnicas y de estructura de los activos no se ajustan a esos requerimientos, pues es más complicado hacer. Perfecto, clarísimo. O sea, posibilidad de reconvertir hay en la medida que la estructura lo permita. No siempre es posible, y en la medida que también le genera un valor al fondo, se va haciendo. Tengo un grupo de preguntas acá que estoy tratando de ordenarlas para no hacerlas tal cual, pero a ver, me preguntan si creemos que va a aumentar mucho la vacancia de las oficinas dado estas nuevas formas de trabajo. Algo lo tocamos, hablamos de la flexibilidad, de la adaptación. Ahí quiero que profundicemos un poco más. Segundo, me preguntan, déjame checarlo por último cómo ha estado, me preguntan los valores, los cánones de arriendo, cómo han estado respecto a lo proyectado y cómo afecta la rentabilidad esperada. Y también si lo que hemos visto acá en Chile se está repitiendo en otros mercados. Entonces, ahí me gustaría que pudiéramos abordar los 3 temas. Uno, la potencial vacancia, dado que
dado los cambios en las tendencias del mercado laboral, uno. Dos, los cánones de arriendo. Y tres, si hay evidencia de que se repita en otros mercados, ¿cómo lo ven ustedes? Claro, mira, Bueno, Pablo, voy yo a tomo partir. la primera. Mira, lo decíamos, la flexibilidad llegó para quedarse. Esa flexibilidad sin duda va a generar una disminución en ciertas áreas porque pues en un momento determinado menos gente estará yendo a las oficinas. Pero por el otro lado estamos viendo que el tema del distanciamiento hace que pues, los espacios sean más abiertos y sean, digamos, carguen menos gente, digámoslo así. Y también lo que estamos viendo es que los espacios se están rediseñando para atender de buena manera la virtualidad con la presencialidad. Entonces, en ese escenario también la densidad pues empieza a modificarse nuevamente. Entonces, se va a necesitar menos espacio porque menos gente va a estar en un momento determinado, pero los espacios van a tener que ser, digamos, más abiertos, más abundantes para que esa virtualidad se pueda, mezclada con la presencialidad, se pueda llevar a cabo. Entonces, vemos una disminución en la densidad, pero un aumento en la densidad por otro lado, lo que nos lleva a pensar que el espacio de oficinas debería mantenerse estable. Ahora, todo este tema de la flexibilidad se debe atender de buena manera desde la oferta, porque sin duda los clientes no van a querer permanecer pues en un espacio simplemente tradicional, sino que van a querer incluir pues estas capacidades de subir o bajar puestos de trabajo y es lo que la flexibilidad que estamos trabajando puede entregar. Hablando un poco de las rentas, lo hemos visto en los estudios de mercado recientes que han salido, el precio ha estado bajando un poco, no significativamente, pero el precio de promedio del mercado ha estado bajando. Eso, claro, la vacancia está subiendo, hay más oferta en el mercado y los precios tienden a corregirse en ese sentido. Nosotros en el portafolio podemos decir que tenemos precios bien estables comparados con esos promedios de mercado que hemos podido, digamos, sortear y que en las eventualidades que se han hecho, digamos, de alguna manera algún descuento en esas rentas, siempre nuestra prioridad ha sido mantener el valor presente de los contratos a largo plazo. Entonces, aunque se entregan algunos, digamos, alivios o reducciones temporales, siempre lo tratamos de hacer con escalonados que nuevamente permitan volver a ajustar la renta en el tiempo y el valor de los contratos y por ende el valor de los activos pues se mantenga en el tiempo. Sí, mira, yo quiero complementar acá, Juan Felipe, no sé si pueden mostrar mi pantalla, tenía un gráfico interesante para hablarle de lo que es Latinoamérica. Y aquí hay dos cosas que para mí son fundamentales que tienen. Uno es que creo que el mercado va a pagar por un premio por la flexibilidad. Definitivamente eso es fundamental. Y en segundo lugar, creo que las oficinas y la se me fue la palabra, el control de la oferta que hay en Santiago va a permitir que la vacancia se controle. Hoy día nosotros vemos que existen algunos proyectos que van a salir el próximo semestre, que estamos hablando del territorio del bosque, estamos hablando del mismo desarrollo que está por terminar nuestro de Nueva Córdoba, pero esos serán 70.000 metros cuadrados más y después de eso el mercado no va a generar una sobredemanda o no va a generar, o sea, una sobreoferta que aumente los niveles de vacancia. ¿Qué es lo que vemos en Latinoamérica? En general, ¿qué pasa? Santiago es un mercado que tal cual dice Juan Felipe, ha disminuido levemente los precios, pero seguimos teniendo los precios más altos de la región, pero también tenemos los niveles más bajos de vacancia de la región. O sea, si nosotros nos comparamos con un Lima que tiene más de un 20% de vacancia o un Ciudad de México que también está en torno a eso y con un alto inventario
que se desarrolló en esos mercados, que no han sido capaces de absorber, desde el punto de vista del mercado chileno, donde estamos hoy día, es bastante más sólido los fundamentos, porque no tenemos una gran cantidad de metros cuadrados que vengan hacia futuro, y por otro lado, si bien la oferta ha seguido creciendo, o sea, ha seguido creciendo el nivel de vacancia, pero muy levemente lo ha controlado. Entonces, eso le da fundamentos sólidos hacia adelante, hacia el mercado de oficina. Pero siempre creo que ahora, y más que nunca, mi visión es que va a haber un premio por flexibilidad en los activos. Y en la medida en que esos activos se adapten a estas nuevas condiciones, eso también se va a premiar y se va a valorizar en los activos hacia futuro. Víctor, y bien interesante eso que mencionas. Yo quiero volver a ese punto específicamente del premio de la flexibilidad. Lo que hemos investigado es que cuando se le entrega la flexibilidad al arrendatario, cuando se le entregan servicios adicionales, sin duda eso tiene que venir con un costo adicional y los arrendatarios están dispuestos a pagarlo. Entonces, cuando uno tiene un espacio flexible que logra estabilizar a medida del tiempo, cuando se tienen ocupaciones del 80% o más, inclusive estamos generando más renta que si el espacio fuera arrendado de manera tradicional, y eso al final pues va a generar valor pues para los dueños de los inmuebles y para los inversionistas. Perfecto. Muchas gracias, Juan Felipe, Víctor, por las presentaciones, por esta conversación que tuvimos, por haber también contestado las preguntas de nuestros clientes. Yo me quiero despedir de ustedes, darles las gracias por habernos acompañado hoy, y con esto quiero dar por finalizado nuestro webinar de desafíos y perspectivas del mercado inmobiliario local. Quiero dejar invitado a todos nuestros clientes que puedan responder la encuesta de satisfacción que verán en su pantalla a continuación. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Esperamos que este evento haya sido de su interés y nos encontramos nuevamente en un próximo webinar de Sura Inversiones. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.